un estudiante que, estudiando el día de antes, gracias a usar ChatGPT, ha conseguido un sobresaliente en la universidad. Es espectacular porque, bueno, todos sabemos cómo funciona eso, lo bien que va eso de estudiar el día de antes el examen. Sí, ¿verdad? sí. Suele dar resultados brillantes sí. Y es lo más recomendable sí, que podemos como para hacer. publicar un artículo sobre ello. Sí. en prensa. Entonces, el tema se enfrentaba a un temario de 12 semanas bastante complejo, sin haber asistido a ninguna clase, dice él, por problemas personales. Igual sí, habría que el perro se había comido los apuntes. Sí, habría que ver exactamente a qué se había dedicado esas 12 semanas, que fuera tan importante como para no asistir a ninguna clase. Sí. Bien, ¿qué hizo este chico? Tiene miga la cosa, porque lo que hizo fue acceder a las transcripciones de las clases a través de la plataforma online de la universidad, es decir, lo que se había impartido verbalmente, pero que estaba pasado a texto. Entonces él recopiló todo ese material y utilizó una herramienta online que se llama Text Summarizer, ¿vale? Un servicio online que lo que hace es resumir un tochaco a pocas palabras, ¿vale? Entonces, de 8.000 palabras por clase, que es, vamos, una dedicación de semanas a volver a ver todas esas clases a las que no había asistido, lo pasaba a 1.000 palabras. Teniendo esto, lo que hizo fue, con esos 3 días que le quedaban para plantearse el examen, en el día 1 cogió los textos resumidos y le pidió a ChatGPT que los analizara y los subrayara en las principales ideas de cada clase. Con eso consiguió resumir todas las clases en apenas 4 o 5 horas de lectura, comprensión y estudio previo. En el día 2, lo que hizo fue pedirle a ChatGPT que definiera los temas principales de cada clase, ya previamente resumidos, pero comparándolos y usando solamente como referencia el libro de texto de la clase. Y el día 3, con esos mismos resúmenes ya condensados y súper esquematizados, repasaba todo el temario del examen generado por ChatGPT. Es decir, en esos 3 días, digamos que se quedó con la esencia de lo que podía salir sí o sí en el examen. Y que, bueno, en todas las clases pues hay una parte, un grueso de cháchara, ¿no? De que el profesor está hablando de cosas y tal y cual, pero luego se puede resumir muchísimo y eso es lo que es inasumible de cara a gestionarlo en pocos días. Eso es lo que hizo. Al final, como el examen era tipo test, es decir, era más fácilmente aproximable desde ese tipo de resumen, el examen fue prácticamente una copia exacta de lo que él había resumido y estudiado. Alucinante. Bestial. Y sacó un 94 sobre 100. Ahora la pregunta que yo te planteo es, ¿estos son trampas o es estudiar mejor? También hay que decir que el artículo lo hemos sacado de Shataka, últimamente estamos muy dentro de Shataka, luego presentaremos artículos de otros medios, pero este en concreto también estaba muy bien resumido. Repito, ¿estos son trampas o es estudiar mejor? Para mí no es ninguna trampa. Para mí tampoco. Claro, o sea, en realidad él se está aprovechando de herramientas que ojalá hubiésemos tenido nosotros a la hora de estudiar, que vamos, ojalá las hubiésemos tenido, y aprovechando esas funciones lo que está haciendo es estudiar mejor. Ser más eficiente. Claro, o sea, al final es cuestión de tiempo, tú sabes que tienes unos temarios y tienes un tiempo, ojalá, ya digo, a eso solo me atrevería a decir cuando en la época de estudiante había algunos exámenes que misteriosamente, ¿no? Circulaban, antes de los exámenes circulaban los 10 exámenes previos que había puesto el profesor sobre ese tipo de, o sea, sobre esa misma materia. Y te preparabas de los años anteriores. Y te preparabas para todo ese rango de preguntas en lugar de ir directamente a estudiar todo. Claro, tú imagínate que si ya hubieses, bueno, en este caso no se puede decir si ya porque el resultado es suficientemente brillante como para ni tener que haberse planteado eso. Pero si tú te estás preparando, por ejemplo, una oposición o no lo sé, algún tipo de examen único que tienes 2 o 3 temas y le puedes decir, además de toda la información que ya te está quitando toda la paja, le puedes decir,
y mira, estos son los exámenes de los últimos 10 o 15 años sobre esta misma materia, el propio ChatGPT, en cuestión de 2 minutos, te va a decir exactamente por prioridades cuáles son los puntos más importantes. Entonces, claro, Es algo que podrías haber hecho tú con el tiempo suficiente y que tampoco sería trampa. Solo estás encontrando un punto de claro. eficiencia ahí. Sí, sí, o sea, es que para mí no hay ninguna trampa. En realidad sería como decir, bueno, ¿hay trampa en utilizar el ordenador para hacerse esquemas con colores? Había trampa en utilizar la calculadora, había Claro, trampa o en... sea, trampa sería utilizar ChatGPT para que te desarrollase una redacción que tú presentases como un trabajo propio, ¿vale? Que es otro problema que se está presentando ahora. Eso sí que es una El trampa. peritaje de ciertos trabajos presentados, ¿no? Que es imposible. Eso yo desconozco cómo lo van a gestionar, porque evidentemente, bueno, en realidad tiene una fácil gestión porque el profesor sabe perfectamente cómo se expresa el alumno y las muletillas, entre comillas, o conectores que suele utilizar al redactar, un buen profesor sabe perfectamente si un texto es de un alumno o es que el tío ha copiado. Esto ya pasaba en nuestra época, que si tú copiabas un artículo de un periódico o lo que sea y decías que el texto era tuyo, el profesor te decía, ya, majete, toma un 5 o un 4 o igual vuelvo a usted mañana. Pero ahora mismo, claro, es mucho más complejo. Además, quien haya utilizado ChatGPT puede llegar a detectar o a entender más fácilmente cuáles son los textos generados por esa misma inteligencia artificial. Porque, como tú dices, cuando nosotros escribimos o cuando nos enfrentamos a un examen, pues utilizamos más términos coloquiales, más conectores que no están en el propio libro de texto, no es como tan académico, ¿no? Entonces, hay que maquillarlo muy bien. El que quiera engañar a un profesor presentando un trabajo que realmente lo ha pedido a la inteligencia artificial, tiene que ser suficientemente espabilado como para saber maquillarlo y saber introducir pequeñas modificaciones Sí. que hagan pensar que eso no forma parte de un texto predefinido, ¿no? Y Sí. al mismo tiempo el profesor, si ya se ha manejado con este tipo de generadores, ya puede también detectarlo rápidamente. Yo más de una vez te he comentado a ti, mira, he entrado en este periódico y he visto esta noticia y fíjate, esto lo ha hecho ChatGPT. Y tú me has dicho, pues sí, es que esto lo hacen un montón de medios. Claro. Y sin ninguna vergüenza, porque ni siquiera se molestan en intentar darles un formato de texto o de estilo, más bien, similar al que tiene el resto del periódico, ¿no? Que dices, te llama la atención enseguida. Sí, choca, dices, choca. esto es copiado, esto es generado, esto es mentira, ¿no? Sí. Y encima es como medio insulso, no tiene como sustancia, no está adornado. Y al final hay que trabajarlo, porque aquello que es una herramienta es simplemente eso, te sirve a un fin, pero tú tienes que aportar tu parte, ¿no? El componente humano. Eso es. El componente humano, y que esa es la dificultad que va a tener la inteligencia artificial para conseguir un resultado que sea parecido o que funcione de verdad. Eso Pero para la siguiente versión, ¿no? Que está ahí. es cuestión de tiempo. A ver, fíjate, estábamos hablando y se me ocurriría decir, vale, voy a pedir una redacción de texto y claro, la dificultad aquí es donde está o sea, lo que le pides, ¿no? El prompt que le pides Le puedes pedir faltas de ortografía. y le puedes pedir que eres un niño de 14 años. Muy bien. Y además de eso, le puedes decir, esto podrías llegar a hacerlo, podrías decir, analiza este texto que es tuyo propio y además, claro, esto para un niño de 14 años igual todavía es difícil de pensar, ¿no? En esa malicia y espabilado, como lo quieras llamar, le podrías llegar a decir, utiliza obligatoriamente este tipo de conectores, ¿no? Que son los que utilizo yo normalmente. Porque todos tenemos muletillas. Claro, le puedes dar como referencia a textos tuyos anteriores. Claro. Entonces, al final, eso, mientras lo vas puliendo, puede que llegue un momento en el que sea imposible de detectar. Bueno, Claro. puede, no, es que va a llegar. Esto para la gente que nos está oyendo o viendo por YouTube es muy parecido a, por ejemplo, digo, quiero una foto de un chaval con un polo azul como el que llevo yo ahora, unas zapatillas grises y un tal y cual, y se lo pides a la inteligencia artificial y si le das una descripción de ti mismo muy precisa, te genera pues un tío
que se parece un poquito a lo que tú eres. O le puedes decir, coge esta foto mía Eso es. y ponle un sombrero de lo que Sí, sea. vístelo de gallina caponata, que Eso por cierto es. lo haré O- ahora luego, me has dado bueno, una pues buena es que ahí no idea. se Y lo te vería. pondremos en el vídeo. ¿Sí? Sí. ¿Eso es una promesa? Es posible, sí, que luego trabaje con Luego eso. la gente te lo va a pedir en los comentarios, No hay te van a problema. insistir. Buscaremos a la gallina caponata. Ujú. Me parece muy bien. Ese día hay que hacerlo en directo directamente.